Iniciamos esta emisión con esas impresionantes imágenes de un hecho lamentable que se dio esta mañana en un negocio de repuestos ubicado sobre el Boulevard Venezuela en la intersección con la 25 Avenida Norte. Ahí está pues literalmente ardiendo esa venta de repuestos desde hace ya varias horas, estimada Astrid, y es algo lamentable. Afortunadamente es que no hay víctimas mortales hasta el momento. Pues otro siniestro que se suma a las altas cifras, ¿no?, de incendios que ha reportado en las últimas semanas el Cuerpo de Bomberos acá. Hay otro ejemplo más, un incendio. Esta es noticia en desarrollo. Ya nuestros equipos están en el lugar, también tenemos imágenes aéreas a través de nuestros drones y bueno, tendremos más detalles de cómo la situación en esta venta de repuestos. Esto sucedió acá en nuestra ciudad capital. Más adelante nos vamos a enlazar con nuestros equipos que están ahí. Bien, de inmediato vámonos a los titulares en este jueves 25 de marzo para que usted sepa qué es lo que le espera en esta emisión de Noticiero El Salvador. Ministro de Hacienda pide a la Asamblea Legislativa que confirme si todo el personal en planilla se ha presentado a trabajar el mes de marzo. Empleados municipales capitalinos de nuevo en protesta por falta de insumos para trabajar, como el combustible de los camiones recolectores de basura. Autoridades de salud mantienen el paso firme en proceso de vacunación contra el coronavirus en todo el territorio nacional. CEPA refuerza las medidas de bioseguridad con nuevas cámaras termográficas en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero. Mientras tanto, la pandemia sigue imparable en todo el mundo y mantiene literalmente al borde del desastre a regiones como Sudamérica. Bien, tal como se lo adelantábamos al inicio de esta emisión de Noticiero El Salvador, nos vamos con Víctor Hernández, que está en el Boulevard Venezuela, para que nos cuente todos los detalles de lo que ha ocurrido en torno a este voraz siniestro que ha consumido 2 locales de venta de repuesto y pintura para vehículos. Víctor, buenas tardes, cuéntanos qué está pasando en el lugar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Un saludo para todos los que están sintonizando Noticiero El Salvador. Efectivamente, estamos en la zona donde se ha registrado desde las 9:30 de la mañana un voraz incendio en la zona del Boulevard Venezuela. Es una venta de repuestos y también es una venta de pinturas para vehículos las que se han incendiado. De acuerdo a lo que ha manifestado el director del Cuerpo de Bomberos, preliminarmente se habla que en las bodegas de la empresa La Casa del Repuesto es donde se habría iniciado este siniestro. A mis espaldas nosotros estamos en la parte trasera de donde se ha registrado este incendio y a mis espaldas se puede apreciar todavía parte de el incendio que todavía se encuentra. Bomberos está trabajando arduamente para poder sofocar las llamas, incluso también para evitar que se propaguen a viviendas que están aledañas a venta de repuestos. Hay varias viviendas que están en peligro de poder también ser afectadas por este siniestro que, como repetimos, ocurrió a eso de las 9:30 de la mañana. Ya van varias horas desde que inició este incendio y todavía no ha podido ser controlado. Hay varias también pipas de parte de ANDA, también hay elementos de la Fuerza Armada que han llegado hasta la zona para poder apoyar el trabajo del Cuerpo de Bomberos, que, como repetimos, está haciendo un gran esfuerzo por poder sofocar las llamas. Incluso también el humo es bastante intenso, como ustedes lo pueden apreciar en las imágenes, y es que adentro hay diferentes artículos, plásticos, llantas, ventas de aceites y otro tipo de químicos, que es lo que está también generando esta gran nube de humo negro, y a veces se torna también blanco o amarillo, y es debido a los diferentes químicos y aceites y demás productos que se encuentran en esas 2 locales. Es bastante impresionante cómo cómo se ha generado este incendio, que según los habitantes de este sector que rodea las 2 ventas de negocios y aceites, pues se muestran también bastante preocupados. Vamos a escuchar las declaraciones previamente del director de bomberos, que hablaba sobre el trabajo que han realizado. Estamos más de 22 bomberos trabajando en este incendio, que ha sido de magnitudes bastante considerables.
Hay 2 negocios que se dedican a la venta de lubricantes y todo lo que son productos para la parte de repuestos vehiculares. Por el momento ya tenemos un área controlada, lo que es la parte norte, pero seguimos trabajando en la parte sur. Los establecimientos tienen de mucha cantidad de combustibles, lubricantes, llantas, plásticos, repuestos, y estamos tratando de poder llegar hasta esa área que aún no hemos logrado extinguir. Bueno, como ya no lo he escuchado por parte del director del Cuerpo de Bomberos, Edwin Chavarría, dice que todavía no se ha podido determinar cuál ha sido la causa de este siniestro que ha dejado cuantiosas pérdidas materiales. No se habla de personas afectadas. Eso sí, durante el incendio, comandos de salvamento y los bomberos evacuaron a personal de la empresa de repuestos que se encuentra sobre el Boulevard Venezuela porque se habían quedado atrapados. Afortunadamente no tuvieron ninguna quemaduras ni nada por el estilo, solamente fueron afectados por el humo intenso que se estaba generando producto de este incendio que hasta este momento, hasta esta hora, todavía no ha sido controlado. Compañeros. Víctor, entendemos también para los amigos conductores que ese tramo del Boulevard Venezuela está a paso restringido. No se está pasando para evitar cualquier tipo de afectación a los que están circulando ahí, ¿no? Así es, ambos tramos del Boulevard Venezuela están cerrados por precaución precisamente y además para no entorpecer las labores que están realizando tanto el Cuerpo de Bomberos así como también la Fuerza Armada que ha colaborado, los cuerpos de socorro, la Policía Nacional Civil para poder sofocar las llamas de este incendio. Gracias por tu reporte, Víctor. Vamos a estar pendientes y sin duda lamentable el hecho de que se han registrado muchos incendios en las últimas horas y en los últimos días en todo el territorio nacional. Gracias, Víctor. Y luego de las denuncias hechas por los sindicalistas sobre las denominadas Plaza Fantasma en la Asamblea Legislativa y que los mismos diputados confirmaran esta situación, el ministro de Hacienda solicitó al diputado Mario Ponce que confirmara si las personas que aparecen en la planilla correspondiente a este mes han devengado su salario. El legislador respondió casi de inmediato, pero contradiciéndose él mismo. Vea. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó en sus redes sociales que solicitó al diputado del PCN, Mario Ponce, confirmar si todos los empleados de esa institución devengaron su salario correspondiente al mes de marzo. Esto a raíz de la denuncia que recientemente hizo el Sindicato de Trabajadores sobre la existencia de las denominadas plazas fantasmas, el cual asciende a las más de 1,000. El titular de Hacienda añadió que efectivamente el diputado confirmó por escrito que los fondos requeridos corresponden a empleados que han devengado su salario y reiteró que no hay ninguna plaza fantasma, contradiciendo lo que hace un par de días manifestó. Impulsé un decreto de retiro voluntario para que se fueran todos aquellos que no trabajan en la institución o que están de más en la institución. ¿Cuántos creen que se aplicaron a ese decreto? 14 personas. Ellos iban a llevar el equivalente entre 30 a 35 mil dólares al momento de retirarse. Incluso el diputado Norman Quijano confirmó sobre las plazas fantasmas y manifestó que intentó negociar con estas personas mediante un decreto denominado retiro voluntario. No recuerdo la cantidad, pero no me extrañaría que por lo menos unas 100 personas se hayan acogido a un retiro voluntario que dimos. Zelaya aseguró en sus redes sociales que esta es la segunda ocasión en la que solicita transparencia en la planilla de la Asamblea Legislativa. Antes de salir a la luz el tema de las plazas fantasmas, los diputados negaron la planilla de todo el personal del Congreso al Ejecutivo. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador. A través de una investigación realizada por inspectores del Ministerio de Trabajo, se han encontrado al parecer irregularidades en la Asamblea Legislativa y que habría un mecanismo de extorsión salarial que estarían ejecutando los diputados y sus fracciones. Además, la inspección se ha sacado a la luz que hay 3 tipos de empleados en la Asamblea y que el actuar se convierte en un delito de tipo penal según el titular de esa cartera de Estado. Porque aquel que consigue un empleo a cambio de que le den dinero, aunque use corbata y use saco, pero es un extorsionista. La extorsión salarial que existe en la Asamblea Legislativa es uno de los resultados encontrados a través de la inspección integral ejecutada por el Ministerio de Trabajo.
además de revelar que es un mecanismo de pago salarial con el que los diputados caen en un delito de carácter penal. Algunos diputados que los contrataron les ponían un salario nominal y dicen por versión de trabajadores que les tenían que dar una parte de dinero, sea al partido o a los diputados. El titular de la institución explicó que el mecanismo de extorsión salarial surge a partir de un esquema de 3 niveles de empleados en ese órgano de Estado. De esta gente que trabaja en la Asamblea Legislativa, otros que no trabajan y que entregan dinero a otras personas, y está este tercero, que es el otro segmento de que cobran en diferentes instituciones del Estado. El ministro de Trabajo asegura que deben deducirse responsabilidades penales y las personas que recibieron dinero sin devengarlo laboralmente tienen que devolverlo. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Empleados municipales denuncian el impago de la alcaldía de San Salvador a proveedores de combustible, una situación que ha provocado que los camiones recolectores de basura estén varados sin prestar el servicio. Este impago tiene un objetivo, dicen los trabajadores municipales. Venir, no darles combustible a los camiones, pagarle a TESA semanalmente, porque a ellos semanalmente les paga, para que los compañeros no salgan y decir que la empresa TESA está haciendo bien su trabajo y los compañeros no quieren salir a trabajar. Está usando una estrategia, una argucia en la cual quede ante el ojo de los capitalinos que los trabajadores municipales son irresponsables, que no quieren hacer bien su trabajo, que no lo hacen bien. Informaron que los empleados hasta de su bolsillo han comprado gasolina para seguir laborando. Nos sentimos como que no hay un alcalde, una persona que solo vino nada más a maltratarnos, a nosotros como trabajadores, a robarnos, porque a eso ha venido él, a malversar los fondos de la ciudadanía. ATESA es una empresa privada contratada por el alcalde saliente Ernesto Mason, que presta servicio a la municipalidad desde 2020 de forma paralela a la recolección municipal de desechos sólidos. Los trabajadores municipales al alcalde Ernesto Mason no le vamos a permitir que se le cumpla ese sueño que él todavía divaga en su mente, que es privatizar el área de barrido, del servicio de barrido y recolección de los desechos sólidos. O sea, ese es un robo a la ciudadanía, es un robo de impuestos que está haciendo él. No se cansa, se va a ir y va a dejar más enjaranada la alcaldía por todo lo que se está robando. Denuncian que el alcalde de Arena terminará su periodo con demandas por impago de al menos $8 millones en retenciones laborales, poniendo en riesgo la salud, préstamos y viviendas de más de 5,000 trabajadores. Y con la privatización de la recolección de basura, otros 2,000 empleados están en riesgo de perder sus empleos. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Volvamos al tema de las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, porque el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, definirá hoy el pago de la planilla correspondiente al mes de marzo que han solicitado los diputados, tomando en cuenta las investigaciones que están en curso por las más de 1,000 plazas que incluso han denunciado los sindicalistas. Ya tenemos ahí en pantalla a Wendy Hernández, que tiene todos los detalles a continuación. Adelante, Wendy, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, David y amigos televidentes. Es importante poner en contexto que hace unos días el presidente de la República, Nayib Bukele, denunció a través de sus redes sociales que en esta Asamblea Legislativa habrían más de 1,200 plazas fantasmas. A raíz de esto, vino la Fiscalía General de la República un allanamiento a las oficinas administrativas de acá, de esta asamblea, y también la de los partidos políticos. Es importante señalar que ese allanamiento ya finalizó, sin embargo, las investigaciones han seguido su curso. Ante esta situación, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se la estaría pensando en entregar el salario a las personas que trabajan en esta asamblea legislativa, tomando en cuenta que algunas de estas personas supuestamente no vienen a trabajar, solo estarían cobrando este salario. El ministro de Hacienda hace unos minutos estuvo justamente donde yo me encuentro en este lugar y mencionaba que en esos 3 años de legislativo Hacienda ha depositado $150 millones en remuneraciones. Lo que significa es que mensualmente se habla de $3.3 millones los que Hacienda trasladaba a la Asamblea para pagarle a quienes trabajan, a quienes no trabajan. Por lo tanto, de acuerdo a los cálculos del titular de Hacienda, por este momento se habla de unos $75 millones los que se habrían defalcado al Estado. Escuchémoslo de parte del titular de Hacienda.
hemos transferido alrededor de 150 millones en el pago de salarios para la Asamblea Legislativa. 150 millones, que de ser ciertas las denuncias realizadas por el sindicato y una vez se haya terminado la investigación de la Fiscalía, podrían ascender hasta 75 millones que han sido desfalcados de las arcas estatales. Ahora, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ha aplicado aquel dicho salvadoreño de curarse en salud. Eso es lo que estaría haciendo el ministro de Hacienda al enviar una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, donde le decía que si él daba fe de que todas estas personas que están pidiendo salario están devengándolo. Y justamente el titular de esta Asamblea Legislativa le contestó a eso de las 3 de la tarde del día de ayer, diciéndole que sí, que él se responsabilizaba por todo el dinero que viniera de Hacienda y que iba a ser entregado a estos trabajadores que, como decíamos, hay algunos que sí vienen a cumplir sus deberes. Sin embargo, como ya se ha denunciado incluso por el sindicato de esta Asamblea, estarían siendo utilizadas plazas fantasma. Ahora bien, es un punto importante a señalar que el ministro de Hacienda ha descargado las responsabilidades en la Junta Directiva de esta Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que, aunque las fracciones son quienes les manda el personal que quieren que sea contratado, al final la última palabra la tiene la Junta Directiva de esta Asamblea. Y él mencionaba un dato, que serían los encargados de reparar el patrimonio, en todo caso estos 75 millones. Pero en vista de que la Junta Directiva, a través del diputado presidente Mario Ponce, ha asumido la total responsabilidad por la planilla de empleados de la Asamblea Legislativa, serán ellos los responsables de reparar el patrimonio público que pueda verse afectado. El ministro Alejandro Zelaya señalaba que esta carta que fue firmada por el presidente Mario Ponce, donde, como decía, él da fe de que estas personas están devengando el salario que Hacienda les está depositando, será enviada a la Fiscalía General de la República, donde él certifica y se libera de cualquier responsabilidad en torno a cómo están siendo utilizados estos fondos. Les comento, hace unos minutos se ha retirado el ministro de Hacienda y pues obviamente nosotros estamos a la espera de conocer algunas reacciones de los diputados en torno a ese tema y precisamente los de la Junta Directiva. La plenaria por este momento presenta un receso, regresarían a eso de las 2:30 de la tarde para continuar con la agenda legislativa. Vuelvo con ustedes. Gracias, Wendy. Vamos a estar pendiente de qué es lo que arrojan las investigaciones que ya están en marcha sobre estas plazas fantasmas. Buenas tardes para ti también. Y para el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, la mejor decisión es que la nueva Asamblea Legislativa sea la que discuta y consulte con la población la aprobación de la ley de agua. Además, aseguró que respaldan la decisión del presidente de vetar cualquier aprobación apresurada de una ley de los diputados que están por salir. Que la población siga ignorando el saqueo de los fondos públicos que por años han estado haciendo los diputados en la Asamblea Legislativa y que además se olvide cualquier juicio público contra ellos, es lo que buscan al sacar del cajón la aprobación de la ley del agua, afirma el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Recordemos que este tema ha pasado entrampado en la Asamblea Legislativa por 15 años y a pocos días de retirarse los diputados buscan hacer la aprobación sin mayores consultas. Sacan este tema para que la gente se olvide de las plazas fantasmas. Pero, ¿con quién lo discutieron? O sea, este tema de verdad es sumamente importante para nuestro país. Muchos de los diputados han tenido 20 años de estar en la Asamblea Legislativa, otros incluso más tiempo de estar en la Asamblea y nunca aprobaron la ley del agua. El agua es un tema de sumo interés para todos los salvadoreños y por ello escudarse en la aprobación de una ley es lo único que les queda a los actuales parlamentarios para desviar la atención. Hay un escándalo dentro de la Asamblea Legislativa que incluso fue allanada por la Fiscalía General de la República y lo que quieren es que dentro de la agenda política se cambie el tema y se empiece a hablar ahora de la ley del agua. Para el ministro de Obras Públicas hay un ejemplo claro de la doble moral de los diputados a partir de la falta de atención que por años ignoraron en las instituciones como la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. Los diputados son tan sinvergüenzas que por un lado ahorita están diciendo que van a aprobar la ley del agua, pero le han bloqueado los fondos a ANDA. Además del claro interés por dejar al país con una ley de agua en consulta con los sectores involucrados.
Para el bienestar de la gente nunca hubo. Igual con la ley del agua. Es decir, si es que en lo que ellos han sido consistentes es en aprobar cosas a favor de ellos, ¿verdad? Y en contra de la gente. El ministro de Obras Públicas recalcó que la ley del agua debe discutirse con el pueblo y no solo debe ser un acuerdo entre los actuales diputados del Legislativo. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Cambiamos de tema y pasamos al tema de la vacunación contra el COVID-19. Y es que cerca de 300 soldados y policías ya recibieron la primera dosis contra esta enfermedad en el Hospital Saldaña, ubicado allá en los planes de Renderos en Panchimalco. Los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía también agradecieron el hecho de que se les tomó en cuenta de manera prioritaria en estas jornadas de vacunación. Señorita, este día le voy a aplicar la vacuna. ¿En qué brazo la desea? Se descubre el brazo. Ella es Rosa Díaz de Landaverde. Lleva 19 años como enfermera y hoy coloca una dosis de esperanza en lo que muchos consideran el inicio del final de esta pandemia. La verdad, muy agradecida con el presidente porque nos está dando la oportunidad de darle este beneficio a los usuarios, tanto como nosotros lo recibimos en una ocasión, ¿verdad? Rosa tuvo contacto directo con pacientes positivos de COVID-19 los meses anteriores, ya que el Hospital Saldaña fue uno de los primeros centros médicos a nivel nacional en recibir y tratar a pacientes con el virus. Al inicio sentíamos temor, como toda la población, pero como nos dieron los equipos necesarios, pues esto nos ha ayudado bastante porque así hemos protegido también a nuestra familia. Ahora, ella facilita la inmunización contra el COVID-19 a soldados y policías, siguiendo con la calendarización de vacunación que prioriza a los grupos de riesgo. Agradecido con el gobierno, con el presidente Nayib Bukele por la oportunidad de podernos vacunar. Un incentivo muy bueno porque nos estamos previniendo, igual pues me siento muy agradecido con la institución. Solo en este lugar, cerca de 300 miembros de la PNC y FAES recibieron este beneficio. Me parece excelente que nos tomen en cuenta y que pues le agradecemos ahí al presidente de la República por estar ahí pendiente de la población. El procedimiento está muy bien, no tardó ni 10 minutos, muy bien. Estas vacunas forman parte del segundo lote recibido mediante el mecanismo COVAX. Cada uno de estos frascos contiene la dosis necesaria para beneficiar a 6 salvadoreños. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Gracias, Isabel. El Ejecutivo hizo conciencia en la población para que asuma su compromiso de cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar el recrudecimiento de contagios de COVID-19, tal y como sucede en otros países a nivel mundial. Vean. El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró el llamado a los salvadoreños a no dejar de cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar un rebrote de casos de COVID-19 como los que se están reportando en otros países. Se refirió a que la pandemia ha cobrado fuerza en Europa, donde los gobiernos se han visto obligados a implementar medidas drásticas como el confinamiento domiciliar a sus ciudadanos para limitar la transmisión del virus. Las medidas sanitarias a las que hace alusión el jefe de Estado tienen que ver con el uso de mascarilla, lavado de manos frecuente, uso de alcohol gel, mantener el distanciamiento físico y, de ser posible, no salir de casa. El gobierno ha mantenido una serie de acciones para controlar la pandemia, como tamizajes comunitarios, inspecciones en el cumplimiento de medidas de bioseguridad en los diferentes rubros de la economía y el inicio de la vacunación. El país ha destacado a nivel internacional por mantener las mejores estrategias para el abordaje de la pandemia, por lo que el gobierno continúa reforzando todas las acciones sanitarias y la población debe de esforzarse por comprometerse a implementar las medidas para evitar adquirir el virus. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y ahora veamos qué está pasando en el mundo, y es que Brasil continúa siendo el epicentro de la pandemia, y es que la crisis sanitaria que se ha desatado en el gigante sudamericano, según los expertos, podría empeorar. Incluso países vecinos como Perú y Paraguay también están enfrentando un agravamiento de esta enfermedad que está dejando miles y miles de fallecidos. Brasil alcanzó los 300.000 muertos por coronavirus y el promedio diario en los últimos 7 días es superior a los 2.000. Incluso esta semana alcanzó un récord de más de 3.000 fallecidos en 24 horas. Y los pronósticos empeoran. Un estudio indica que el país puede llegar a reportar hasta 5.000 decesos diarios para finales de abril.
La crisis sanitaria en el gigante suramericano también está impactando a Perú, que experimenta un repunte de contagios. Un estudio mostró que el 40% de los nuevos casos de COVID-19 en Lima son de la variante brasileña. Y Paraguay volverá a cuarentena desde el sábado 27 de marzo hasta el domingo 4 de abril para bajar el nivel de contagios durante Semana Santa y disminuir la presión en los hospitales ya colapsados. Los desplazamientos serán limitados y los comercios no esenciales y restaurantes solo operarán a domicilio. México está a pocos números de alcanzar los 200,000 fallecidos por coronavirus y en la última jornada sumó 579 muertes y más de 5,000 contagios, mientras que 2,644 personas están ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Estados Unidos superó los 30 millones de infectados por coronavirus tras reportar casi 80,000 casos en el último día. Esta cifra lo acredita como el país más afectado por la pandemia de COVID-19. En Alemania, la canciller alerta de una nueva pandemia por la extensión de las mutaciones tras un incremento de positivos con 22,657 casos en 24 horas. Además, estudia implementar desde mañana un test obligatorio de COVID-19 previo a ingresar al país por vía aérea. Polonia también atraviesa un grave incremento de contagios tras sumar más de 34,000 casos en el último día y la ocupación hospitalaria sigue en aumento. El primer ministro aseguró que este es el peor momento de la pandemia para el país. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y el gobierno ha mantenido en el aeropuerto internacional bajo estrictas medidas de bioseguridad en las áreas de ingreso y salida de pasajeros, una de las estrategias que le ha valido el reconocimiento por un buen manejo de la pandemia. Ahora las instalaciones cuentan con más cámaras que podrán medir la temperatura de quienes arriben al país. La periodista Tatiana Funes nos amplía esta información en el siguiente contacto. Adelante, Tatiana. Un gusto saludarles y como parte del Plan Verano Seguro 2021, en el Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero se ha hecho una importante inversión de 6 cámaras termográficas como esta. El objetivo es poder medir la temperatura de todas aquellas personas que ingresen al país a través de esta terminal aérea. A continuación, los dejo con las declaraciones del presidente de CEPA y de la viceministra de Salud. Realizamos una importante inversión con la instalación de 6 nuevas y modernas cámaras termográficas para verificar la temperatura corporal de pasajeros, usuarios, colaboradores y todos aquellos turistas que visitarán nuestro país. Pero gracias a todo el apoyo brindado por nuestro presidente Nayib Bukele y el trabajo articulado con las diferentes carteras de Estado, se han tomado las mejores decisiones, principalmente las decisiones preventivas para poder contener este virus. Es importante destacar que la colocación de estas cámaras vienen a reforzar el protocolo sanitario implementado en la terminal aérea, debido que en el periodo vacacional se espera el ingreso de más de 22,000 personas. Así la información que se genera desde la terminal aérea y por supuesto espere un informe completo en nuestra próxima emisión. Adelante. Gracias, Tatiana, por el informe. Cambiemos de tema y es que hoy fue lanzada la Política Nacional de Educación Superior. Para conocer más detalles de qué se trata, nos vamos a enlazar con la periodista Isabel Ramos. Adelante, Isabel, bienvenida. Muy buenas tardes. Les comento, esta política se constituyó tras un profundo diálogo con la academia, gremiales profesionales, así como la empresa privada, entre otros, y busca reducir la brecha para que más jóvenes accedan a la educación superior. Hasta ahora tenemos en las universidades un ingreso continuo del 52%. Con esta política pretendemos llegar al 100%. Es decir, que ya no sea una utopía ser estudiante universitario. Esta política se da en el marco de 200 años de independencia. Estamos en el año bicentenario. Y a 200 años de haber iniciado un proceso de construcción de una república, nunca en la historia de este país
habíamos tenido una política de educación superior. La política beneficiará a más de 200.000 estudiantes y 10.700 docentes que actualmente forman parte de las 41 instituciones de nivel superior. Ustedes, a partir del 2022, comenzarán a recibir estudiantes, comenzarán a recibir bachilleres con un manejo óptimo del inglés y con habilidades en el uso de la tecnología muy superiores a los que en este momento tienen. En los próximos 2 años se espera incluir a más de 40.000 estudiantes mediante becas cuando finalicen su bachillerato. Esta es la información que tengo por el momento y así retorno la señal hasta el estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Isabel, gracias por tu reporte y también hay que tomar en cuenta que muchos de esos jóvenes ya llevan computadoras desde ya, Astrid. Eso es muy bueno. Y bueno, así las cosas, llegamos a la 1 de la tarde en punto y bueno, es el momento de despedirnos. Llegamos hasta el final de esta emisión de Noticiero El Salvador, pero por favor quédese con nosotros y recuerde que a las 7 nuestra emisión estelar tiene mucha más información que compartir con ustedes. Muy buenas tardes. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Noticiero El Salvador.